cantar se vuelve gitano, cuento es para ti. Mi cantar, hecho de fantasía, mi cantar, flor de melancolía, que yo te Granada, tierra ensangrentada, ensardes de dolor. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. El sueño rebelde gitana, cubierta de flores y beso. Tu boca de grana, jugosa manzana que me habla de amores. Granada, marola cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte. Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por seguir este espacio. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Escuchamos allí de fondo nada más y nada menos que a nuestro eterno Alfredo Sadel con ese tema Inmortal Granada. Una maravilla, una voz de verdad incomparable. Bien amigos, voy a estar conversando esta noche con el constitucionalista, es concejal, es diputado, abogado, profesor universitario Oscar Arnal, quien ya está por allí. Muchísimas cosas que conversar con Oscar. Vamos a darle acceso a la transmisión, a nuestros diferentes temas del acontecer diario de nuestro país, que bueno, vive aconteciéndose constantemente. Estamos tratando entonces de establecer contacto con Oscar Arnal. Estoy un poquito engripado y bueno, tengo un poquito de carraspera, pero igual aquí estamos, pues, al pie del cañón, tratando de salir adelante con esta responsabilidad de llevarle el espacio todos los días para calibrar la opinión de los actores políticos, los analistas, los académicos, los especialistas en las diferentes materias y bueno, y así poder formarnos nosotros una opinión propia sobre el camino que debemos seguir los venezolanos para intentar salir de esto y salir por la mejor vía, que es la vía pacífica. Buenas noches, Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo está todo, Ríos Lugo? ¿Cómo está eso, hermano? Muy bien, aquí estamos, un poquito engripado, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos para adelante. ¿Cómo estás tú, Oscar? ¿Cómo está la salud? Bueno, con ánimo, con ánimo. Gracias a Dios, aparentemente bien, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, activo, ¿no? Exacto. Mira, Oscar, muchísimas cosas que conversar contigo, hermano. Aquí vamos
para comenzar como un orden cronológico de lo que ha pasado, de las diferentes cosas que ha pasado este año, un hecho significativo ha sido esta designación recientemente hecha por la Asamblea Nacional de los nuevos integrantes, de los nuevos rectores del CNE. Y hubo allí un acuerdo donde incluso participó sectores de la sociedad civil y bueno, y en el marco de ese acuerdo surgieron unos nuevos nombres, unos nuevos rectores que están allí, pues, y están iniciando un trabajo muy complicado, muy difícil y de mucha responsabilidad. Para partir de allí, ¿cómo observas ese hecho específico, Oscar? Tú me estás hablando del plan de salvación nacional que se planteó, porque evidentemente No, que no. todo lo que tiene que ver, o sea, que todo lo que tiene que ver con digamos, definir una ruta que le permita al país salir de esta crisis es algo absolutamente positivo, ¿no? Desde todo punto de vista, y hay que luchar en todos los terrenos por eso, porque salgamos de esto cuanto antes, porque el país no aguanta, digamos, en esta lamentablemente, ¿no? O Exacto. sea que todo lo que sea búsqueda de solución, todo lo que sea, digamos, en un camino o en otro, de buscar un cambio, yo creo que yo lo que critico es a aquellos que lamentablemente de todo y contra todo sin aportar ningún tipo de solución, ¿no? Exacto. ¿Me escuchas? Sí, Se está quedando un perfectamente. poquito. Porque aquí se siente un poquito que se está pegando el video. Ok. Sí, bueno, quería partir de ese hecho porque, bueno, de alguna manera es un hecho interesante porque después de 17 años de tener rectores nombrados por el Tribunal Supremo de Justicia, por fin, bueno, Sí, a través, como pauta la Constitución, se logró un acuerdo en esa asamblea y se nombraron a estos nuevos rectores y bueno, y están allí haciendo su trabajo, ¿no? Creo que eso, como tú mismo decías, pudiera ser un paso interesante en la vía de conseguir mejores condiciones para participar en los procesos electorales. sí, En por función de eso, supuesto. en función de eso. Fíjate, están planteadas varias posibilidades. Hasta ahorita la única, vamos a decir lo que más concreta, por llamarla de alguna manera, Oscar, es las elecciones que están pautadas ya, que tienen fecha, que es para el 21 de noviembre, que es la llamada esta mega elecciones, donde convergen Sí, cuatro elecciones en un mismo momento. Eso es hasta ahora sí, es lo más concreto que hay, ¿no? sí, Tiene una sí, fecha sí, pues definida. Pero sí. hay otro, hay Está en la otra, Constitución. ajá, exacto, y corresponde a este año. Eh, y hay dos planteamientos más. Uno que está sujeto, uno de estos está sujeto a un proceso de negociación que está próximo a iniciarse, o por lo menos así pareciera, entre el sector que agrupa el señor Guaidó, ese sector de la oposición que agrupa al señor Guaidó, y el gobierno de Nicolás Maduro, con la intervención ahí o con la facilitación de los noruegos, ¿no? Ese planteamiento es la repetición de elecciones presidenciales, las que se hicieron en el 2018, y elecciones de la Asamblea Nacional, las que se hicieron en el 2020. Este sector, en el marco de ese planteamiento de salvación nacional, está solicitando ya de entrada que se hagan nuevamente las elecciones presidenciales y de la Asamblea. Está otro sector
en el que tú estás involucrado directamente. Te vimos el 25 acudiendo al CNE, que está planteando la activación del referéndum revocatorio, que por supuesto está planteado en la Constitución. Entonces, bueno, hay tres escenarios, pero hasta ahora el más concreto es el de las elecciones regionales. No quiero todavía tocar el tema directo del referéndum, quería primero partir de las elecciones regionales para que nos digas cómo es estas elecciones, si crees que hay que participar en ellas, si ves que están dadas las condiciones mínimas, por lo menos, para asistir a ese proceso electoral antes de entrar al revocatorio, porque sé que tú eres uno de los convocantes. Pues. No sé si se dice de esa manera, de hecho. Sí, exacto. La comisión que está convocando el referéndum revocatorio de mitad de periodo, que evidentemente es una opción que además no evita las otras opciones. O sea, el tema de la elección regional de alcaldes, hay que salir a defender los alcaldes. No vamos a dejar que esos alcaldes que han ganado sus elecciones, por citar el alcalde de Chacao, el alcalde de Latillo, hay unos cuantos alcaldes de la oposición en todo el país. Bueno, hay que salir a defender a esos alcaldes, porque esto sería dramático que en estas alcaldías que hoy evidentemente gobierna la oposición, gobernara el chavismo con sus concejales. Sería terrible para cada uno de esos municipios, especialmente si uno observa el plan que hay de las leyes comunales que pretenden sustituir absolutamente la figura del municipio. O sea, que va a quedar, digamos, constitucionalmente el tema de la defensa del municipio, como dice la Constitución, como célula primaria de la organización estatal. Entonces creo que, digamos, los que creemos en la Constitución tenemos que salir a defender esa Constitución, y defender a la Constitución es defender el municipio, especialmente frente a que hay el día como lo vamos a hacer, si la gente es consciente de que no hay otra opción, vamos a prepararnos para el referéndum revocatorio de periodo en el supuesto que parece y como nosotros hubiéramos querido que se iniciara luego a mitad del periodo de elección del Maduro. Precisamente, Oscar, explícanos un poco eso. Ustedes están planteando que la fecha de activación del referéndum es este año y no el año que viene. ¿Es eso? ¿Es así? El tema, o sea, para hablarte con seriedad, nosotros lo que queremos es determinar una, o sea, simplemente si nosotros hubiéramos arrancado esto en enero, eran capaces de decirnos, no, la fecha ya pasó en mayo, porque hace 3 años fue mayo, es ya, digamos, extemporáneo el tratar de iniciar un referéndum revocatorio. Entonces nosotros, evidentemente, para salvar el tema revocatorio, lo ponemos, que lo conviene bien que se hagan unas grandes elecciones de gobernadores y de concejales de la legislatura para tomar cuerpo, tomar fuerza ese referéndum presidencial. O sea, así lo estoy viendo yo personalmente. O sea, creo que son importantes estas elecciones de gobernadores y luego enfrentarnos al tema del que eso está en nacional. O sea, es un hecho que va a
a ejercer. E igualmente estamos felicitando a la comunidad internacional y ya nos hemos reunido, hemos conversado unos importantes embajadores en función de que el mundo internacional ponga eso fundamental, porque en las negociaciones con la idea de que se convoquen las elecciones presidenciales, pero eso ameritaría, empezando por ahí, una enmienda a la Constitución, que sería bueno también, porque evidentemente la Constitución parece que el régimen de la reelección indefinida le hace mucho daño a la propia Constitución, los fundamentos de la Constitución. El artículo 6 señala muy claramente que el gobierno es un carácter electivo, alternativo, con elección indefinida, atenta contra el ejercicio alternativo en el poder, eso lo dice textualmente la Constitución, el artículo 6, para proteger la Constitución, para cuidarla de acción. Sí, por cierto que ese fue un strike que nos dejamos meter, yo creo que hasta con gusto, eso de la de elección indefinida, que es contrario a toda esencia democrática. Y nosotros en su momento, cuando se planteó eso, no hicimos mayor esfuerzo, sino que más bien lo asumimos, ¿no? De alguna manera. Eso en los primeros 10 años. O sea, mira, y eso Oscar, fue muy lamentable, ¿no? Es muy y eso fue muy lamentable lamentable. Claro, porque además eso estaba en la reforma que planteó el señor Chávez. El pueblo lo negó inicialmente. Entonces, la Constitución era muy clara. La Constitución señalaba que el resto del mundo no se podía volver a preguntar lo mismo. Y sin embargo, se preguntó justamente violando la Carta Magna, la Constitución. Entonces, después dicen, bueno, por eso o sea que hay sistemas de alternancia, del pluralismo, que está también en el artículo 6 de la Constitución, de la independencia de poderes, y evidentemente eso hace que hay posiciones radicales en un bando y en otro, ¿no? O sea, que uno ve que la posición de los en el exterior, de los venezolanos, es absolutamente, digamos, además frío, y es natural que sea así, ¿no? Sí, hay mucho dolor y resentimiento en la gente y bueno, y con razón, pues no deja la gente, muchas familias separadas por esta Sí, situación país, y eso deja mucho dolor y totalmente. mucho temor en la gente, ¿no? Lo que yo veo, observo desde Totalmente. afuera, sin ser político, como periodista, es que, bueno, uno entiende que yo, cualquier ciudadano común y corriente que no sea dirigente, se moleste, pegue chillido, haga pataleta, le recuerde a la mamá todos los días a Maduro. Eso es normal y es entendible, pero que esas cosas la hagan dirigentes políticos, yo, por ejemplo, no lo puedo entender de verdad, Sí, porque un dirigente político no puede hacer lujo de perder la cabeza, ni de perder el norte, ni está dando pataletas allí, ni está pegando cuatro claro. gritos, ni está dando madre. Pero hemos visto esos casos. Fíjate, Oscar, la empresa del referéndum es una empresa que hemos tenido dos malas experiencias, ¿no? A pesar de que de un derecho constitucional que todo ciudadano tiene, Sí, puede activar, pues está facultado para ello. Eh, hemos tenido dos malas experiencias con referéndums revocatorios, 2004 y luego esta del 2017.
Y bueno, y sin embargo, es un recurso que está allí, pero a mí me causó mucha suspicacia que el primero que empezó a hablar de activar el referéndum este año fue Nicolás Maduro en una locución que hizo en el mes de enero. Y entonces él habló de que y lanzó un Sí, reto a la oposición. Bueno, de los retos a que, a que activen el referéndum revocatorio en enero del 2022 y eso lo otro. Yo no sé y supongo que tal vez de alguna manera Nicolás quiere como que la oposición entre en una diatriba este año entre referéndum y elecciones regionales y de alguna manera eso capitalice en favor de Maduro. No pudiera ser esa una de las estrategias de Maduro. Vamos a discutir este año sobre el referéndum para desviarnos un poco de las regionales, que sabe que si la gente participa no tiene ningún chance el gobierno de ganar la mayoría de alcaldías y gobernaciones. Si hay participación, si hay votación. yo creo que el tema del referéndum puede animar a mucha gente a participar. O sea, yo veo acá ánimo por el revocatorio, inclusive diría que hay más ánimo por el revocatorio que por las elecciones municipales. Yo lo que siento es que toda la alternativa democrática debería decir, y si queremos cambiar esto, si queremos una Venezuela distinta, una Venezuela que la prosperidad de Venezuela, salir de la inflación, o sea, si queremos un verdadero cambio, las elecciones municipales nos van a dar músculo, las elecciones de gobernadores, luego que más bien siento que es un gancho que si la gente puede ser la gente más bien participe, digamos, son dos elecciones. Cuando estuvimos en el Consejo Nacional Electoral, digamos, que nos recibió el rector Roberto Picón, yo le pedí con que lo ideal, además para ahorrar muchísimo dinero al Estado, sería que las elecciones fueran conjuntas, o sea, que junto con la elección de gobernadores y de alcaldes se hiciera como se hace en muchos países, que se consultan temas digamos, cuando hay una elección, o sea, que esa consulta se hiciera la elección de gobernadores y de alcaldes conjuntamente, ¿no? Eso llevaría muchísima más gente a votar, porque la gente saldría por un tema o por el otro, iría a votar por un tema o por el otro. Entonces, y además, participación electoral, que si habla de que eso pueda legitimar, esa es la, digamos, una tantísima de la población, eso además le ahorraría a un gobierno que está quebrado y que no paga sus deudas y que es un gobierno maula, porque, digamos, es el único país del cual tengo información, cesación de pago o en default, como se dice, ese tema de ahorrar preciosos recursos a la nación, ¿no? Y mataríamos dos pájaros de un tiro, en realidad, o sea, extraordinario. Pero esa idea hasta ahora está ahí y estamos esperando, digamos, la respuesta de... Sí, exacto, la definición. Pues. Ahora fíjate, Sí, la definición. yo he escuchado y he entrevistado aquí a algunos analistas que señalan, bueno, en el análisis de los pros y contras de esta empresa del revocatorio, bueno, además de señalar las experiencias negativas que hemos tenido, las dos anteriores, bueno, hay una serie de trabas allí que precisamente se encargó de colocar el gobierno como para que esto no fuese simplemente ir y ejercer un Sí, derecho, ajá, sino todas las trabas.
De entre ellas, por ejemplo, bueno, hay que recoger el 20% del padrón electoral, pero eso hay que hacerlo en cada estado. Eh, Luego, el problema serían aproximadamente unas 4.300.000, 400.000 firmas, más o menos, que habría que recoger. Luego esas firmas tienen que pasar entonces a revisión. Y en esa revisión, bueno, ahí es que te van a validar si pasan, si las firmas cumplen con los requisitos o no cumplen con los requisitos. Por experiencia que hemos tenido, sabemos que el chavismo manda a su gente, cuando la oposición tiene su operativo de recoger la firma, el chavismo manda a su gente allí camuflada para que haga firmas inadecuadas, firmas torcidas, firmas que dañen las planillas y buscando precisamente que a la hora de presentarlas para ser validadas la echen para atrás. Bueno, esa es una de las trabas que se consigue, ¿no? Pero luego tenemos que habría que sacar después, Nicolás Maduro fue electo en el 2018 con 6.245.000 votos. Había que sacar por lo menos un voto más. Ajá, pero sabemos que sacar un voto más es como no sacar, es como no sacar nada. Habría que sacar por lo menos 500.000 votos más para que no pase lo que pasó en el 2013, ¿no? Por lo menos 500.000 más. Claro, claro. Ojalá debería ser mucho más allá. Sí, ahí Sí. tenemos otra dificultad, pero ¿por qué una dificultad? Siendo nosotros el 80% de la población que adversa a Maduro. Porque lamentablemente se echó el agua a la tierra de la abstención. Y ahora, ¿cómo se recoge esa agua que se echó a la arena? Porque durante varios años se le estuvo diciendo al pueblo que había que abstenerse, que el voto no tenía, no era capaz de producir cambios, que no había las condiciones adecuadas para ir a votar. Entonces, bueno, ya se vino sembrando eso en la población, y es lo que yo digo que es el agua derramada en la arena. Y ahora, ¿cómo se hace, Oscar, para recoger esa agua derramada en la arena? A pesar de que dices que es totalmente cierto, digamos, hace poco entrevisté en mi programa de radio a Cejas, y me decía que él veía a la gente, es más, habló de una cifra, inclusive me pareció alta, ¿no? 72% nada a votar, o sea que la gente sigue en Venezuela creyendo en votos de ese largo periodo de democracia que hubo a partir del 58, de cada 5 años el presidente de la República alternativa, tanto se habló del péndulo porque, digamos, ganó Leoni, que era ganó Caldera, que era Copey, ganó Carlos Andrés, que era ganó Luis Herrera, que era Copey. Entonces se hablaba y después de Luis Herrera ganó Lucinchi. Entonces se hablaba de la ley del péndulo porque había alternancia y la gente iba a votar y el voto valía, pues el voto valía mucho. Después tuvimos, gracias a ese partido, las elecciones de alcaldes también y de gobernadores. Y por primera vez con el voto universal, alcaldes y gobernadores. La gente se acostumbró a elegir. Y yo creo que eso está sembrado en el venezolano. La gente quiere votar. Y uno de mis, digamos, yo lo veo en el deseo que tiene la gente de participar, y lo sé, que gente que se quiere postular a ser diputado a los consejos legislativos. Vamos a tener muchísima gente postulándose a concejales, a ediles, que es un cargo, digamos, muy importante porque tiene que ver con la historia venezolana y con la independencia que se hizo ahí desde el Cabildo de Caracas. Por eso es que en el himno nacional se ejemplo el que generó toda la situación del 19 de abril. No, esa es la realidad. Y lo mismo pasa con los candidatos a gobernadores, etcétera. O sea, vamos a tener mucha participación
desde ese punto de vista y pensemos lo que sucede también en otras partes del mundo, ¿no? O sea, en Chile acaba una constituyente importantísima, porque esa constituyente va a sustituir la constitución de la dictadura pinochetista y sin embargo la participación estuvo en algo más del 40%, no llegó a más. O sea que los pueblos, digamos, latinoamericanos de alguna manera, y eso no solamente los latinoamericanos, porque cuánta gente vota en países desarrollados también, hay muchísima tensión, esa es la realidad. Yo creo que en Venezuela la gente quiere participar, quiere votar en este momento, ve las cosas. Esto van a ser, si se revocatorio, salir lo que Dios te oiga. Pero hay una realidad también bueno, que todo analista, que todo analista y sobre todo dirigente político tiene que tomar en cuenta, ¿no? En los pros y los contras y que es la situación en la que está la oposición. Yo creo, bueno, y no lo digo yo, lo dicen la mayoría de analistas, tanto de un sector como de otro. La oposición está quizás en en su peor momento de toda la historia. Bastante fraccionada, los partidos políticos desdibujados, con muy poca militancia, todos los partidos de oposición juntos, y eso lo presentan los estudios de opinión, Datincor, Data Analysis, estas encuestadoras de toda la vida, que todos los partidos de oposición juntos no llegan ni siquiera al 10% en militancia de la población, todos los partidos de oposición juntos, que hay un rechazo de la gente del más del 64% de los venezolanos que manifiestan no confiar en la dirigencia política tradicional hasta este momento. Hay un rechazo que se ve en los principales dirigentes, Capriles, Guaidó, María Corina y los de la mesa de diálogo. Bueno, en general, un rechazo que está por encima del 70% de la gente. Eso es una realidad que está allí presente. Los partidos están en muy malas condiciones, están intervenidos. Aquí está el caso de Acción Democrática, por ejemplo, aunque yo creo que eso es una división interna, pero bueno, de alguna manera el Tribunal Supremo metió la mano allí para entorpecer más la cosa. Bueno, creo que no estamos en el mejor momento precisamente en cuanto a la oposición. La oposición creo que debería ser, y sobre todo los partidos políticos, tienen que hacer como un muy gran esfuerzo para organizarse, para aplicar la democracia a lo interno, que hay organizaciones que tienen 20 años sin hacer elecciones internas para secretario general, por ejemplo. Entonces pareciera que hay que hacer un gran esfuerzo en este momento de los partidos. Una democracia sin partidos sólidos no es posible, es imposible aspirar a redemocratizar al país si no tenemos partidos sólidos, como lo fue en su momento Acción Democrática, COPEI, URD. Esa es una realidad que está allí latente y hay que hacer un gran esfuerzo para reconectar con la gente. Ahora, se está haciendo ese trabajito de hormiguita, ese esfuerzo para hacer esa reconexión con el pueblo que se siente defraudado, decepcionado, olvidado por la dirigencia. ¿Se está haciendo eso, Oscar, a tu juicio? Sí, es que te voy a decir cómo yo lo veo, ¿no? Y digamos, con la experiencia, por ejemplo, simplemente para nombrarte una de México, por ejemplo. O sea, en México uno tenía el PRI de toda la vida, un partido, digamos, prácticamente único. Yo el partido de Fox y lo despidió milagrosamente del poder. Ahora tenemos a Morena, que realmente ¿qué es? Morena, un gran partido que en este momento es el primer partido de México
es López Obrador. O sea, con eso te quiero decir que yo creo que hay espacio en Venezuela para un nuevo liderazgo, para que surja un nuevo liderazgo. Poco por lo que planteabas, por el rechazo que tienen los líderes que actualmente están en la palestra. Claro, un nuevo liderazgo que tenga competencias y que evidentemente pueda desarrollar el tremedal que es complicadísimo, porque si tú tienes toda una maquinaria destructiva, pues una especie de trapiche que muele todo lo que le pone ahí, que es la maquinaria, digamos, del Estado, que además no tiene ningún tipo de contemplaciones, aplica la propaganda del manual de Hitler, de la desdibujar Goebbels. Lo que hacer es desdibujar a la oposición completamente y desdibujarla es decir cualquier cosa. Lo que hace este señor todos los miércoles en su programa de El Señor Diosdado, y se repite en los canales del Estado. Entonces, claro, eso es complicadísimo sortear eso, ¿no? Es difícil para cualquier... Entonces, yo lo que te digo es que sí, o sea, yo más bien veo la crisis, eso que decían en la época de López Contreras, hay crisis de hombres. Bueno, hay crisis de hombres. Aquí, para serte sincero, estaba leyendo un libro sobre historia que decía que aquí no hay patria sino caudillos, ¿no? Eso, ¿no? Y no son precisamente a Venezuela, pero se refería a España. Bueno, desde allá mismo. Militando el Partido Demócrata Cristiano Copino. Fíjate tú, era Caldera, ¿no? Una vez que Caldera abandonó Copey y Copey se dejó, ¿no? Y uno dice, bueno, Acción Democrática sí era un partido que era más fuerte, reponía la organización, piensa en esa generación fundadora, lo Luis Beltrán Prieto, esa generación, el maestro Rojo, que también era parte de Acción Democrática, luego Andrés Pérez, ¿no? O sea, que más los hombres que los partidos, ¿no? Pero es importante todo, por supuesto. Sí, bueno, así está plagada la historia de Venezuela de caudillos, de seguir a hombres y no a ideas. Los venezolanos hemos caído en estar siguiendo a figuras y no a sus ideas, no a sus proyectos. Precisamente, fíjate, ¿cuál debería ser en este momento estelar del país el rol que cumple la sociedad civil, Oscar? ¿Qué puede hacer esa entelequia? Porque es que cuando hablamos de sociedad civil, es como una entelequia. Sociedad civil somos todos y a la vez son las instituciones, es el ciudadano organizado. Pero ¿qué puede hacer realmente la sociedad civil sin confundirse con la misión de los partidos? Porque yo creo que no se trata de eso, pues de que se confunda allí una cosa con la otra. Pero ¿cuál debería ser el papel de la sociedad civil? Sí, el papel tendría que ser organizarse en la medida de lo posible en justamente núcleos en defensa, digamos, frente al Estado comunal, en defensa de la Constitución, de los municipios, y evidentemente aprovechar esta elección de alcaldes y gobernadores y salir ahí a votar directamente, ¿no? O sea, eso debería hacerlo la sociedad civil en este momento, o sea, tomar conciencia, evidentemente hay que tomar conciencia que el tiempo ya pero una oportunidad electoral no se puede desaprovechar, así como hicieron los chilenos. Los chilenos estaban enfrentando a nada menos y nada más que Pinochet. No se pusieron a decir, es que si yo voto Pinochet, entonces pues, es el presidente. Bueno,
podía legitimar a Pinochet, era totalmente ilegítimo, había llegado con un golpe sangriento, o sea, era un dictador que violaba todos los derechos humanos, y sin embargo la gente no se va a legitimar, porque no se puede legitimar un ilegítimo, digamos, de toda condición, sino la gente va a sacar los votos, ¿no? Y eso pasó en casi todo el mundo, o sea, donde hubo elecciones, digamos, en Brasil, con la dictadura brasileña, en los países soviéticos, en la mayoría de los países soviéticos, empezando por Polonia, el cambio fue entre negociación y elección, y la gente cambia. Lamentablemente, digamos, lo que yo veo con preocupación, más bien en la América Latina, es que, digamos, la cuerpo toma cuerpo mientras el tren, por eso cuando partidos con ideas de centro como demócratas cristianos en toda Latinoamérica, que un partido fortísimo en Chile, en Venezuela, en Costa Rica, en El Salvador, hacen muchísima falta porque, digamos, cuando uno ve derecha, digamos, sin ideología, gobernando, al final el remedio pues, ha resultado contraproducente. Entonces vuelve la izquierda. Es el caso de Argentina, el caso de lo que probablemente va a pasar en Brasil después de Bolsonaro y el regreso, sí, el regreso, y así sucesivamente. Y evidentemente hay que presentar un proyecto consistente, un político consistente, una idea consistente. Y entonces esas ideas están ahí. O sea, me surge, me recuerdo ese famoso discurso de Caldera, que de hecho creo que fue clave para su segunda elección, cuando él dijo que si la democracia no, parafraseando, si la democracia no resolvía los problemas de la gente, ajá. Entonces pareciera que eso sucede, Oscar, que los gobiernos de centro democráticos no terminan por acortar estas distancias de necesidades de su pueblo, y entonces por eso vuelven vuelve la izquierda. En Nicaragua es un buen ejemplo, con Violeta Chamorro. Violeta Chamorro evidentemente no hizo lo que tenía que hacer y volvieron los sandinistas al poder. Aquí estamos mucho peor, en el sentido de que esto no quieren soltar ni siquiera para digamos, no quieren soltar absolutamente nada, ¿no? Y uno ve la presión que hay, digamos, a los medios de comunicación, la presión de Conatel, que la siente, pues, o sea, uno que tiene un humilde programa de radio y siente que imagínate lo que significa eso, que eso es una excepción ahí, pero cuidado, no digas esto, no digas lo otro, no, ¿sabes? Entonces, bueno, imagínate, eso viola completamente la Constitución, donde está clarísimo que hay libertad en teoría de expresión, libertad de prensa, digamos, derecho a opinar cualquier cosa, que no hay delitos, digamos, penales, no existen. Pero no hay delitos de opinión, eso está fuera completamente de la ley. Sin embargo, la presión es tremenda, ¿no? Estamos en tiempo de diálogo, de negociaciones políticas. Yo creo o sea, yo creo que no se puede concebir la política sin que se utilice para llegar a acuerdos, para establecer acuerdos como el acuerdo de punto fijo, por ejemplo. O sea, gracias a la política se logró ese acuerdo del pacto de punto fijo, que fue fundamental, bueno, que duró muy poco realmente, ese triunvirato allí de partidos que lo conformaron, pero gracias a la política se llegó a ese acuerdo. Entonces pareciera que estamos en tiempo, hemos pasado por momentos difíciles, por incluso adoptar posiciones que se dicen yo no me siento a
a negociar con esa gente porque son lo peor de lo peor y cosas como esas, pero al final pareciera que todos los caminos llevan a eso, a tener que sentarse con el adversario, nos guste o no, y sea el quien sea, bueno, como hizo Trump con los talibanes, ahorita en su gobierno que tuvo que firmar un pacto con los talibanes, tuvo que ir a Norcorea y a abrazarse y sonreírse Claro. con el Hitler, el que llaman el Hitler actual. Entonces, bueno, Coreano. ajá, la política al final se impone, pues porque eso es la política. Pero está planteado entonces un diálogo entre la oposición y los que están en el poder, con una mediación internacional, por supuesto, los noruegos que son expertos en eso, que pueden facilitar, pueden hacer un buen trabajo de facilitación. Pero pareciera también, Oscar, que previo a eso, debería hacerse un diálogo entre la propia oposición, porque la oposición está muy fragmentada. Entonces, tenemos por un lado María Corina, tenemos por otro lado el sector de Guaidó, tenemos por otro lado al sector llamado de la Mesita, otros sectores que están por allí, nuevos partidos que han surgido. Entonces, bueno, se quiera o no, hay una especie de arroz con mango en la oposición. ¿Cuándo la oposición va a sentarse a llegar a unos consensos? Algunos creen, por ejemplo, o ven la unidad como que todos nos tomemos de la mano y nos juremos amor eterno. Pero en política la unidad no es eso. En política la unidad tiene que ser en torno a propuestas, a proyectos, a cosas concretas. ¿Cuándo la oposición va a hacer eso? Yo creo que debería ser como este el momento ideal para... Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es más, se debería aprovechar este momento. Digamos que hay que unir a la mayor cantidad de fuerzas políticas posibles en función de ganar los consejos municipales, los diputados regionales, que son también importantes, los alcaldes y los gobernadores, y unir a toda la oposición diciendo, bueno, señores, aquí estamos, nosotros no vamos a competir en eso que está organizando el gobierno, vamos a competir nosotros algunos dirigentes lo han planteado, ¿no? Vamos a realizar unas primarias aquí abiertas, con participación del Consejo Nacional Electoral, y que la gente vaya a seleccionar a sus candidatos, o sea, opositores. Eso sería lo inteligente, y vamos a unirnos en torno a esa plataforma. Eso me parecería a mí una gran, o sea, esta coyuntura me parecería una gran oportunidad para formar un gran movimiento, digamos, de la alternativa democrática y evidentemente unir a la mayor cantidad de gente posible, y que, digamos, todos esos movimientos políticos, todos esos partidos, digamos, apuntalen esa opción y esa dirección. Bueno, es una oportunidad, vamos a ir todos juntos, vamos a hacer una sola plataforma, vamos a medirnos en unas primarias, vamos a invitar al Consejo Nacional Electoral, porque la Constitución lo establece de esa manera, a que supervise esas primarias, y vamos a hacerlo en función de esa gran unidad que necesitamos, además, de cara al futuro, ¿no? Y de cara, desde mi punto de vista, sobre todo al revocatorio. O sea, esa sería la gran solución. De hecho, Oscar, fíjate, una de las cosas que yo veo, por ejemplo, imagínate que yo particularmente no creo en el revocatorio, pero si se da, soy el primero que iría a votar. El primero que tendría que ir para votar sería yo. Claro. Pero fíjate, una de las cosas que yo veo, por ejemplo, es que habría que resolverlo ahorita, habría que planteárselo y resolvérselo. Fíjate, se da el revocatorio. Logramos revocar a Maduro. Sacamos más de 6.245.000 votos, mucho más, y se logra. En 30 días hay que convocar a elecciones, ¿no? Es lo que plantea la Constitución. Sí, la Constitución. Entonces me pregunto entonces, ¿quién será el candidato de la oposición? En 30 días seremos capaces de ponernos de acuerdo entre todos los que aspiran, justamente, porque todo el mundo
tiene su justo derecho a aspirar. En 30 días seremos capaces de ponernos de acuerdo en cuál será el candidato único y unitario de la oposición en ese proceso que vendría. No tendríamos incluso que transitar eso ya desde ahorita, tratar de alguna manera pasar ese escollo desde ahorita. Bueno, esa es una pregunta interesante, ¿no? O sea, se podría plantear inclusive que en la realización del voto, o sea, que porque así se vota en muchas partes, ¿no? Que cuando la gente vote si revocar o no a Maduro, la gente que vote revocar, así como se hizo esa consulta popular, etcétera, vote en ese mismo acto en función de elegir el candidato de la oposición. Eso podría ser un planteamiento válido, ¿no? Claro, en el supuesto que logremos que se haga el revocatorio, si se hace y eso además podría convocar a mucha gente a votar, porque entonces saldrían, digamos, los que apoyan determinado candidato irían a votar y votarían dos veces, votarían por revocar a Maduro y votarían por su candidato, por el candidato de su preferencia, y eso se podría hacer perfectamente, ¿no? Sería muy lógico además, y así en muchos, se vota en muchos países, o sea, la gente vota por algún planteamiento, vota porque se legalice, digamos, algo, por tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente se podría votar por dos cosas, ¿no? Por revocar y por elegir de una vez ahí el candidato opositor. Eso, digamos, en el supuesto, y eso se podría hacer, digamos, desde mi punto de vista, hasta se podría hacer con la participación del Consejo Nacional Electoral, pero si no, hoy con la tecnología se puede lograr eso, así como se logró la consulta esa ciudadana que se hizo, etcétera, se podría hacer de la misma manera y se podrían acatar los resultados y se sale de ahí con un candidato, ¿no? Sí, sí, son cosas que parecieran menudas, pero oye, son 30 días nada más. Sí, muy interesante. Son 30 días para ponerse de acuerdo mucha gente que aspira, que repito, que justamente aspira, pues, porque todo el que aspira Claro, tiene claro. su derecho a hacerlo como Su tal. derecho. Pero en el Claro, pasado se claro. hizo cuando resultó Capriles o cuando se llegó al acuerdo que estaba Pekov, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, o sea que no es imposible, pues, pudiera con No, para esfuerzo, nada, para nada. pudiera con esfuerzo Claro, lograrse eso. Ahora, la otra inquietud que me claro. surge, Oscar, es no tendríamos que tener también cuidado, visto las experiencias que hemos tenido, y lamentablemente la mayoría negativas, de estar vendiendo eh, otra falsa expectativa en el sentido de esto de que vamos a salir ya de Maduro y con salir ya de Maduro vamos a resolver nuestros problemas. El referéndum de alguna manera no estaría vendiendo una falsa expectativa en ese sentido, porque si no se da o si se da y lo perdemos, eh, no sé, pues no, sería como, yo creo que hay que saber cómo venderlo, porque no podemos, según mi juicio, poner todos los huevos en la misma cesta, pues porque no es tan sencillo que se dé el referéndum, no es tan sencillo ganarlo, motivar el voto de 6.500.000 personas y luego en la elección que se dé. Eh, no sé cómo Sí, digamos, habría que verlo con optimismo, en el sentido de señalar, bueno, en todo caso, digamos, todo este esfuerzo eh, puede inclusive lograr que se le salga una rueda a la carreta del señor Maduro, ¿no? Porque ¿cómo lo van a ver? Los militares votan, por ejemplo, todos los sectores votan, o sea, el mundo está muy pendiente de que se cumpla la Constitución, o cómo va a quedar él violando la Constitución nuevamente de esa manera tan flagrante, tan evidente, sobre todo si todo el país se alinea en esa dirección y inclusive esto es parte de las negociaciones
internacionales. O sea, porque yo creo que ellos no van a aceptar el tema de las elecciones presidenciales adelantadas. Ahora, si aceptan el tema de las elecciones presidenciales adelantadas, bueno, se acabó el revocatorio. O sea, y eso lo hemos conversado. O sea, el revocatorio llega hasta ahí. Nosotros cualquier adelanto de elecciones presidenciales lo aceptamos y nos acogemos a eso, evidentemente porque plantea una solución y es lo que estamos buscando, ¿no? O sea, estamos buscando que, digamos, que por la vía menos traumática Venezuela salga de este abismo en que lamentablemente la han metido, ¿no? Y se salve el país, ¿no? Y no se siga yendo la gente joven y saliendo de aquí, digamos, o sea, y esto no aguanta demasiado, o sea, pareciera que Venezuela no aguanta hasta el fin del término del señor Bueno, Maduro, pues como... pero Oscar, eso lo tenemos diciendo desde el 2002, cuando hubo el golpe y hemos aguantado. Los países no se acaban, los países realmente no se acaban. Pero fíjate Sí, una cosa. pero el deterioro es muy grande. Ah, no, claro, el deterioro es muy grande. Pero Y el tema económico... fíjate una cosa interesante que está pasando, que habíamos dicho siempre, y yo lo sostengo, que se requería un cambio político para que se pudiera dar cambio económico. Pero estamos observando que se están dando cambios económicos sin que todavía se dé el cambio político. El gobierno está haciendo ciertos virajes, está dando cierta apertura económica, que bueno, que está desahogando de alguna manera la economía. Tal vez buscando el modelo chino por allá o el ruso, alguno de esos dos modelos bueno, que han logrado mantenerse allí. Pero en todo caso, tanto para la solicitud de las presidenciales a repetirla y la Asamblea Nacional, como para el mismo revocatorio, no implicaría un acuerdo. O sea, para que se pueda llevar a cabo el revocatorio no implicaría también que sea parte de ese. Yo veo más factible que el gobierno acepte lo del revocatorio que repetir las elecciones, porque o sea, no le veo mucho sentido que Maduro diga, bueno, yo fui a elecciones en el 2018, estoy en el poder, tengo todo el poder, y ahora yo voy a repetir las elecciones a cuenta de qué. O sea, Sí, no lo veo, existe. no lo veo. No, eso no existe. Eso de repetir las elecciones, eso Sí. no existe. En todo caso, habría que hacer una enmienda a la Constitución y decir el periodo no es de 6 años, sino es de 4 o es de 5 y no hay reelección, digamos, sino un periodo. Esas son cosas que se pueden negociar, pues, o sea, que se pueden discutir, evidentemente, pero el tema del revocatorio está ahí en la Constitución, no es que él lo tiene que aceptar, Exacto. él está obligado Está obligado a eso. por la ley. O sea, Sí. El acuerdo ahora, sería para respetar para no poner las exacto, trabas típicas y dejar que se haga exacto, en buena ley, pues. claro. Y por Bueno, supuesto la observación internacional de llegar a darse, todo eso, correcto, las garantías en ese sentido. Mira, Oscar, nos quedan totalmente. 2 minuticos por aquí. Si querías tocar algún tema en especial, querías dejar algún No, mensaje. yo creo que hemos tocado, digamos, una cantidad de temas políticos interesantes. Creo que el país se merece, digamos, algo mucho mejor que lo que tiene. Este es un gran país, ¿no? Tenemos una nación, los que la hemos recorrido, una nación espectacularmente bella, ¿no? Hay que ver lo que son las costas venezolanas, el Caribe, pues, venezolano, digamos, con unas playas entre las mejores del mundo, seguramente. Imagínate lo que son algunas de nuestras bellezas naturales. Imagínate la selva esa que tenemos, los tepuis, el Salto Ángel, el Roraima, o sea, los Andes, por ejemplo. O sea, tenemos una nación que tiene de todo. Tiene nieve, tiene playas, tiene selva, tiene llanos, ¿no? Y una situación geográfica privilegiada, porque no estamos tú sabes, en el Ecuador, estamos en el centro, no estamos ni al norte ni en el sur, sino en la mitad del globo terráqueo. Entonces, estamos en una situación tremendamente geográficamente privilegiada, con gran cantidad de recursos, digamos, imagínate lo que tenemos de petróleo todavía, pero evidentemente con quienes nos están gobernando, bueno, ya lo han demostrado.
por sus hechos, dice la Biblia, los conoceréis. Entonces, tiempo Así del es. cambio. Yo invito a la Pero gente a fíjate, votar. pero fíjate los venezolanos, Oscar, cuando estamos fuera, es que nos damos cuenta de eso, chicos. Parece mentira, ¿no? Sí, sí, sí. Lamentablemente, no, parece que no Claro, valoramos realmente sí, nuestro país estando aquí. Basta que salgamos y entonces extrañamos y empezamos a darnos cuenta de todo lo maravilloso que es esta Venezuela bueno, y nuestra capital, o sea, imagínate lo que es Caracas. Caracas tiene a 45 minutos la playa y tienes esta maravilla que es el Ávila, digamos, donde hay pozos que la gente aprovecha muy poco, que hay caminos donde se pueden hacer todo tipo de excursiones, donde se puede, digamos, hacer de todo. Es una ciudad absolutamente privilegiada, es todo el valle con el Ávila, con ese clima que no lo tiene nadie. Basta prender la televisión y uno mira la tormenta que hay sí. ¿sabes? En todas partes, etcétera, para ver que tenemos esos grandes privilegios en Venezuela, ¿no? El tema es que parece que nos dio todo, pero malos gobernantes, ¿no? Muy malos gobernantes. Dios nos privilegió con todas las cosas buenas, Bueno, pero te voy a decir pero una cosa. nos dejó a estos maduristas aquí que... Dicen por allí ¿eh? que somos esclavos de nuestras malas decisiones. Una Exacto. vez a mí me tocó, tuve una deuda y me tocó ir a empeñar una cámara de video que era mi instrumento de trabajo. Yo trabajaba con eso, pero tenía que salir de la deuda y tuve que ir a empeñar la cámara, ¿no? Y entonces me la empeñaron por menos de la mitad de lo que costaba. Y yo, bueno, uy, con esa rabia. Y entonces, después veo ahí un letrerito que decía, no somos culpables de sus malas decisiones. Sí. Bueno, y malas decisiones hemos tomado todos alguna vez en la vida, ¿no? Así Claro es, que sí. Bueno, así Dios es. nos acompañe en las buenas y acompañe al país en un futuro distinto, en un futuro mejor, en el futuro que Venezuela se merece, ¿no? Ahora que estamos con el tema además del bicentenario, ¿no? De la independencia con el sello que fue la batalla esa gloriosa de Carabobo, ¿no? O sea, son momentos para intentar un cambio absoluto de rumbo, pues. Así es. Así es. Oscar, te doy las gracias por esta conversación. Muy agradecido Gracias a contigo. ti. Y bueno, nada, estamos en contacto y con optimismo que vamos a salir de esto. Claro que sí, Dios mediante, Dios Así es. mediante. Buenas Así noches a será. todos, amigos. José, gracias.